rinconcito. Y pues tenemos una mancuerna maravillosa en todo este festival donde conjuntamos las artes, donde estamos mano a mano también con nuestros pueblos originarios, dando a conocer parte de nuestra cultura. Y pues ahora vamos a tener este tema interesantísimo, que ya es nuestra segunda edición, con nuestros escritores desde el exilio. Y bueno, para esto, pues yo quiero dar la bienvenida cálidamente a cada uno de estos países. Tenemos a nuestra querida Cari Cerda representando a México. Tenemos a Nubio de Nicaragua, Ana Guillot y Leonardo de Argentina, Pilar Verdes de Colombia, Ana Cecilia Blum y Ada. Ana Cecilia Blum es de Ecuador y Ada Membreño de El Salvador. Estamos muy contentos. Y pues bueno, a mí Palitachi me regaña porque dice que tengo que hacer un resumen de lo que ella hace en esta vida y es muy difícil, porque ya saben que esta chica es un huracán. Pero bueno, yo quiero decir como una máxima nada más, que es nuestra embajadora mundial, es incansable, miembro honorario, reconocida como embajadora en la UNESCO. Es escritora, reportera, investigadora, conferencista, coordinadora aquí, ayudándonos con la otra FIL. Y bueno, tiene casi una docena de libros y tiene una cuarentena de antologías internacionales, traducida a muchísimos idiomas. Y pues bueno, nuestra gran Palitachi de República Dominicana los dejo con ellos, con ella y adelante. Venga, mi Palitachi. Un saludo muy cordial a todos. Quiero darle la bienvenida desde la 15ª FIL de Guadalajara, Jalisco, que está tomando efecto desde hace un par de días. Y este es el segundo día de los coloquios con el tema de el escritor desde su propio exilio, o en caso que no haya salido de su propia encerramiento, confinamiento. Voy a hacer las biografías bien breves, de menos de una línea, para que podamos tener tiempo al final de compartir con los comentarios y compartirnos entre nosotros mismos, hacernos preguntas o agregar algo que cualquiera quiere decir. La temática será un promedio de entre 10 y 15 minutos o menos, no importa lo que puedan aportar. Vamos a ir en un orden más o menos así como específico y manteniendo en cuenta, ¿verdad? Las preguntas: ¿dónde está la literatura latinoamericana en estos momentos? ¿Dónde nos encontramos? Y cómo se cruza ese puente, y desde cuál eje se está documentando la historia de lo que está sucediendo ahora. ¿O será muy pronto para eso? Ya veremos cuál es el rostro actual. Quisiera comenzar y darle la bienvenida, aparte de todos, a Cari Cerda, mexicana, poeta, fotógrafa, editora, con más de 40 libros, 50 me imagino a esta altura del juego, ilustrados. Es profesora también, ha sido traducida, estudió en la Sorbona, estudió en México. Y qué más decir que escucharte a vos, Cari. Un placer, un saludo. Y también es muy buen hostess. Cuando uno va allí a México, pues ella acepta ciertos escritores ahí en la casa y tremenda host que es. Así que muy agradecida por ti, Cari, siempre. Un abrazo. Muchas gracias, María. Lo más lindo de conocerte ha sido esta posibilidad de crear juntas. Y eso siempre me emociona. Igual, Rosana, me da muchísimo gusto que estemos en esta sesión de la otra FIL. De verdad que me encanta. Y me encanta el tema que eligieron también, porque el tema para un escritor del exilio o para cualquier artista, creo yo, es algo especialmente importante. No porque nos exilien, sino porque justo ¿cómo se llama? La propaganda de esta sesión dice desde su propio exilio. Entonces, otra vez entramos a esta amplitud del lenguaje, ¿no? Que nos permite darnos cuenta que
la gente habla de haber sido exiliados, como si un poder superior viniera a nosotros, ¿no? Y nos dijera, fuera, ¿no? Tú aquí no perteneces. Y yo no sé mis compañeros de letras, ¿verdad? Pero sí conozco a muchos que les ha pasado lo mismo y a otras... en otras latitudes del arte, nos pasa algo muy interesante. Yo me acuerdo que a mí no me tuvo que exiliar nadie, ¿no? Yo solita me fui, así agarré mis cosas y me fui, ¿no? Ya desde entonces era mía la frase de Benedetti, ¿no? Donde nos decía que se sentía como sapo de otro pozo. Y yo decía, pues sí, esa parte me parecía una cuestión acertada, ¿no? Porque siempre había una sensación de, yo no pertenezco mucho a esto, no me río con sus chistes, no me parecen graciosas las cosas que hacen o que dicen. A veces sí, pues, ¿no? A veces, pero la mayor parte de las veces había una sensación de no pertenencia. Entonces, cuando un día agarré, como les digo, mis cosas, me fui a vivir 15 años a París. Y en París encontré mi lugar. Y resultó que mi lugar era ese otro lugar en donde solamente yo tengo acceso. Muchos están en la periferia, pero el exilio es personal. Y desde que estaba en París me di cuenta que aunque yo regresara, no podía dejar el exilio, que sigo ahí, que vivo adentro del exilio. Me lo llevo a todas partes, a donde yo vaya, lo tengo aquí en mi casa. Y ese exilio tiene que ver con un lugar específico adentro de mí, donde hay una profunda libertad y donde hay, pero es una libertad que se conquista, no es una libertad regalada, como que, ya llegué y estoy en la libertad. No, para nada, no es eso. Es otra cosa. Es un lugar donde yo me puedo enfrentar a mis propios desafíos y a los desafíos que mi propio quehacer impone, sin que nadie venga a decirme que estoy loca, que a quién le importa, que si quién me creo que soy, que si por qué lo hago, si nadie me lee o si tantos me leen, ¿cómo voy a decir eso? Y entonces, el exilio, en mi caso, es un lugar donde yo tengo que ser absoluta y totalmente honesta conmigo, donde tengo que tener las armas puestas todo el tiempo, donde no hay razón para mentir y si la hubiera, de todas maneras, no es bienvenida. Y que si alguna vez no he dicho la verdad, sé que voy a tener que regresar ahí hasta que lo haga. No todo lo que se vive en el exilio se dice, porque no es para todos. Del exilio solo sale lo mejor, nuestra poesía, ¿no? Nuestro quehacer, nuestro compromiso, digamos, con enriquecer el corazón humano y con enriquecerlo en la conciencia, no en la tiranía del dinero o del ego o del éxito o del fracaso. No hay manera, eso es lo que no cabe en el exilio. Todos estos conceptos que vienen de afuera. Me ha sido igual de difícil salir adelante en los medios artísticos franceses que en los mexicanos o en cualquier otro. O sea, felizmente creo que esto no depende tanto de que yo esté afuera o adentro. Siempre estamos un poco afuera y siempre tenemos oportunidades doradas de encontrar a los hermanos que andan por el camino y nos hacen sentir adentro, y a las hermanas también. Yo veo que el exilio es algo que nos empuja hacia un lugar profundo en nosotros mismos, en nosotras mismas. Y respecto de lo que preguntas, María, acerca de la literatura latinoamericana, yo veo algunas cosas que me gustan mucho y siento que con la pandemia específicamente se ha exacerbado. Me parece que los poetas hemos tenido, gracias a que
los poemas son pequeños, creo yo, y entonces podemos leer en un montón de lugares, ¿no? Resultó que por primera vez la poesía tiene muchísima amplitud, ¿no? Tiene un gran abanico de posibilidades. Y lo que sí he visto, ayer en otra lectura, donde me invitaron de República Dominicana, estaba yo muy contenta y de pronto escuché a alguien que decía, la literatura es de hombres. No, ya no. Eso no es cierto. Aquí estamos. Aquí está Rosana haciendo su trabajo, aquí está María Palitache haciendo su trabajo, aquí estamos muchas mujeres que ha sido, sí es cierto, que tenemos que incrementar la voz femenina en la literatura. Sí, señor, claro que sí. Y sobre todo, creo yo, más que la voz femenina, es los temas que interesan a lo femenino y que conciernen a lo femenino y que conciernen también a lo masculino vis-a-vis de lo femenino. Eso es lo que sí me parece que es diferente. No me parece importante que contemos cuántas estamos y cuántas no estamos, sino que los temas que tienen que ver con lo femenino se permitan oír y se permitan sobre todo ser dichos. Y más que todavía los temas, es la visión del mundo desde lo femenino. Y eso me parece que sí se está logrando en la literatura latinoamericana en este momento. Me parece que este sí es el puente que permite tanto a lo femenino como a lo masculino ser oídos, ser escuchados con atención. Entonces, paradójicamente, este exilio de lo físico, digamos, de lo social, nos ha permitido ir desde lo personal, ampliar la posibilidad de nuestra presencia virtual, que nos hace establecer puentes y que nos hace también ser capaces de poder hablar. Me encanta el formato que están planteando porque muchísimas veces se ha hecho esta multitud de lecturas donde uno llega, hola, ¿qué tal? Soy Caricera, ¿no? Y leo 3 poemas, 4, 5, dependiendo, todos los que quepan en 5 minutos o algo así, ¿no? Y luego, pues ya, muchas gracias, y pues quien no yo, y quien no, pues ni modo, ¿no? Y ya habrá otra lectura. Pero expresar nuestra verdad interna, nuestra manera de pensar, lo que sí sentimos, lo que sí creemos, no es tan frecuente. Entonces, yo les agradezco mucho. No tengo idea de cuánto va el tiempo, entonces me da horror comerme el tiempo de mis compañeras y de mis compañeros. Así que si después tengo 5 minutos todavía, María, ¿o qué? ¿Todavía? Puedo hablar, entonces. Qué lindo. Qué lindo. También, entonces, quiero aprovechar para decir que en términos de la literatura latinoamericana, lo que yo siento es que estamos siendo plurales. Eso me gusta mucho. Yo tuve el último libro que me han publicado, es un libro sobre poesía sobre los volcanes para niños. Y entonces de pronto también hay público para que los niños escuchen esto. Perdón, si hay foros, más que público, foros, para que esto sea dicho y sea escuchado y para que nuestros libros lleguen gracias justo a la pandemia. Por ejemplo, este libro que estaba con una edición chiquitita, como de 500 ejemplares y una edición muy bella hecha por el gobierno del estado de Tabasco, tiene la oportunidad de ser virtual. Y esto hace que mi exilio sea más productivo, sea más amplio, llegue a más personas. Y eso me gusta mucho también. Yo creo que yo no hubiera podido llegar, por ejemplo, me invitaron al Festival de Costa Rica, donde en literatura infantil yo pude llegar a muchísimas escuelas costarricenses. Entonces, este exilio mío que produjo esta necesidad de centrarme en mi trabajo, de cerrar las ventanas. Por supuesto, le cierro la puerta al virus, sí, también, pero no ha cerrado mi contacto con los demás. Y eso hace que yo como escritora
pueda salir adelante con mi trabajo. Es decir, que me puedo concentrar muchísimo y silenciar todo lo demás que está a mi alrededor. También debo decir que por supuesto, no es un trabajo para cualquiera. Hay gente a la que le gusta más estar afuera. Los escritores tenemos como esa maña, ¿no? De ir para adentro, para adentro, para adentro. Entonces, encerrarnos de pronto nos resulta lindo. Bueno, a mí sí. Y entonces hasta estoy contenta que no puedo salir y no sé qué, porque puedo cerrar y escribir y escribir y escribir y de ahí destilar. Entonces, pues, bienvenido esta posibilidad, estos puentes latinoamericanos. Me interesa muchísimo la literatura latinoamericana, porque el fenómeno latinoamericano para mí tiene que ver con esta hermandad que sabe decir y nombrar las cosas de otra manera. Entonces, entre todos, enriquecemos este lenguaje y esta realidad latinoamericana que antes parecía que estaba dada y estaba hecha. Y entonces yo de pronto voy y le digo a otra artista argentina, ¿no? Es que esto es pirata. Y entonces me dice, ¿qué quiere decir? ¿No? Y ella me dice otra cosa que yo tampoco entiendo. En Puerto Rico aprendí muchas maneras diferentes de nombrar, por ejemplo, ciertos árboles que a mí me interesan, ¿no? Y en República Dominicana otras maneras que solo se conocían ahí. Y también encontré que hay un lenguaje hermanado, por ejemplo, eh, justo en República Dominicana y la parte donde yo nací de México. O sea, no todo México ha probado el dulce de papaya, no, ¿sí? Que allá le dicen de lechosa, ¿no? Y entonces, wow, yo encuentro una tienda de dulce en República Dominicana. Yo digo, wow, este es el mejor lugar del mundo, pero solo existe ahí. Y a mí me lo trajo la poesía. Esto es lo que a mí sí me saca del exilio. Así que muchas gracias Latinoamérica, muchas gracias República Dominicana, María, Rosana, por todo esto que estás haciendo. Y espero escuchar a mis demás compañeros y que quede un poquito de tiempo para las preguntas y los comentarios. Estoy a sus órdenes desde el exilio en la Ciudad de México, en Coyoacán, y cuando quieran venir, son bienvenidos. Muchas gracias, Cari, por tus aportes y bueno, ahorita comentaremos un poquito más de tu exilio. Me suena más como un exilio de reflexión, ¿verdad? Dentro de la frontera. Para mí el exilio es una frontera que literalmente tú mismo te agarras tu pasaporte, lo rompes en 4 y te quedas ahí dentro, ¿verdad? Claro. Muy inteligente el approach que tomaste. Para continuar, gracias. Tenemos a Pilar, pero no la veo, parece que no ha podido entrar. Estás y no te veo, querida. ¿Dónde estás? Yo los veo a todos. Pero mira, no te. Hola, ¿cómo estás, querida? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, María, y un saludo para todos. A Pilar Vélez, para los que no la conocen y para el público en general. Nació en Colombia, es la presidenta de la Fundación Mi Libro Hispano, que el que no la conoce, bueno, debe de conocerla. Pilar tiene un sinnúmero de libros publicados y vive en el exilio en la Florida, en Miami, en el sur de la Florida. Recientemente se ganó el premio de comunicación nacional en Colombia, así que kudos to you, felicidades de nuevo y con un sinnúmero de publicaciones, pero Pilar es una vela que aunque no haya brisa, se mueve. Así que bienvenida Pilar y esperamos tus aportes. Bueno, pues muchas gracias. Espérate un segundito que estoy en el cuarto aquí con visita. Es para mí estoy Sí, estoy desde el cuarto donde está durmiendo mi mamá, así que y después el teléfono y bueno, hablando del exilio, el exilio ha sido parte de mi vida y de mi herencia familiar. Yo vengo de una familia de desplazados en Colombia desde la década de 1950. Pero me voy más allá. Mi familia comenzó, digamos, en 1900
con una guerra de 1000 días en Colombia, donde mis tatarabuelos participaron, y luego llega la década de 1950 y le toca también a mis abuelos y bisabuelos esa época tan fatídica de la violencia que a raíz de un conflicto bipartidista en Colombia, donde un partido político decidió exterminar al otro. Ese es el origen realmente de la guerrilla en Colombia. Fue una situación política entre dos partidos tradicionales y el Partido Liberal tiene que, los sobrevivientes tienen que emigrar, irse a esconder a las montañas de Colombia. Y de ahí se armaron y surge realmente lo que es conocido como la guerrilla en Colombia. Ese es el origen. Y en la historia de mi familia, pues yo, ¿por qué me remonto a esa época? Porque mi abuelo era del partido contrario, era liberal, y al final, a pesar de tantas veces de que sortió la muerte, llegó la muerte, le llegó la muerte, le llegó la hora de partir de esa manera y dejar a una familia sin cabeza, o sea, al faltar el padre, esta familia se desmembró y empieza ese exilio, ese desplazamiento forzado de una campesina a la ciudad. Una campesina que era mi abuela, porque también la iban a asesinar, entonces tiene que irse con su familia a la ciudad eh, y sufre ese desplazamiento sin saber que es una desplazada porque la historia y el país como tal no le da ese reconocimiento de desplazada, sino muchos años después, tal vez en mi generación, pero no en la de ella. Entonces, cuando hablamos de exilio, pues hablamos de ese exilio voluntario y el exilio forzado, pero ese exilio forzado también se da dentro de nuestros propios países. Hay personas que no tienen ese pasaporte para partirlo en cuatro y cruzar la frontera. La mayor parte de la población se queda atrapada en esa patria y sufren ese exilio en la patria y es durísimo y es cruel. Es cruel porque muchos estados se tardan en legitimar ese sufrimiento, porque ese exilado interno es estigmatizado, es rechazado, es un estorbo para la sociedad. Llega ese campesino a esa ciudad y no sabe más qué hacer, no tiene educación, no tiene cultura, pues su poder adquisitivo es cero, viene sin nada, viene con tragedia, viene con dolor a pedir ayuda y es un estorbo para muchas, digamos, muchas esferas de la sociedad. Y realmente se van generando una serie de problemas socioeconómicos y sociopolíticos a la vez y se forman estas grandes cadenas de miseria en nuestras naciones. Cadenas, para citar, por ejemplo, lo que está sucediendo con Venezuela, que el problema no se queda dentro de sus fronteras, sino que todos los países latinoamericanos hemos sentido ese exilio de Venezuela, ese dolor de Venezuela. Entonces se ha convertido también en un problema propio. Entonces ese exilio, yo lo veo que va perdiendo esa identidad nacional y se vuelve una identidad global. Entonces nos empiezan a doler nuestros hermanos. Empezamos a entender los muertos ajenos, el exilio, el desplazamiento en África. Empezamos a entender las masacres en Ruanda, por ejemplo. Empezamos a entenderlo. Estos problemas están saliendo y la literatura, yo creo que a pesar de que no, o sea, en Colombia se ha escrito bastante sobre la violencia porque nos ha tocado pues de cerca y ya llevamos 100 años, digamos, frontalmente eh, viviéndola. Se ha escrito mucho, pero faltan unos aspectos por documentar desde la parte de los escritores que lo que hacen es escribir la historia desde de un aspecto humano. Falta documentar el drama de los niños con más profundidad, el drama de las mujeres, desde ese punto de vista, digamos, de lo que es la violencia. El drama familiar desde la violencia también hace falta. Entonces yo creo que todavía hay mucho por escribir desde del exilio, hay muchísimo por escribir. Estamos en pañales en cuanto a eso. Y también
lo veo así desde el punto de vista del arte, de los artistas plásticos. Creo que hace falta más conciencia sobre estas crisis socioeconómicas, estas ambiciones de poder, este egoísmo que está llevando a situaciones como las que estamos enfrentando no solamente en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en varios países de nuestro continente, y los artistas tenemos mucho trabajo todavía por hacer. No sé si tengas, María, otra pregunta. No se te escucha, María. Lo tenía en mute por si me llegaba alguna llamada. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, te quería preguntar si puedes hablar un poquito acerca de la novela El Expreso del Sol, que sé que es parte de tu exilio también. Sí, claro. Bueno, como les comentaba al principio, en la novela yo hablo sobre 3 generaciones de mi familia, pero la historia está contada desde el punto de vista de las mujeres y los niños. Es una niña la que cuenta cómo siendo en un momento dado, a los 7 años, o sea, su mamá le dice que tienen que irse y hacen un viaje en tren, y cuando llega a la ciudad de Cali, que es la ciudad más importante del suroccidente de Colombia, llega a la casa de su abuela y se da cuenta de que llega al barrio. No se da cuenta, realmente empieza a analizar todo el entorno y a entender esas relaciones de la gente, y se da cuenta que allí viven los miserables, las personas a las que nadie quiere. Vive el barrio, las personas estigmatizadas, los pobres de la ciudad, los sin tierra, los invasores, y poco a poco va entendiendo que ella forma parte del grupo de los desplazados. Y esa es mi historia, en realidad y eso es la novela, es la historia, al tratar de ser honesta, como decía la compañera anteriormente, ser honesto consigo mismo. Yo llegué a un país exilada, a los Estados Unidos, pero nadie conoce cuál es mi historia, cuál es la maleta que yo traigo. Entonces, esa distancia me permitió me dio el valor para escribir esa historia, enfrentar a mi familia también, porque como se han creído ese cuento de que no son víctimas, de que nada nos ha pasado, porque como que ese mal se volvió general y es lo más natural. Entonces, me tocó también hacer eso, enfrentar a mi propia familia. Mi madre no quiere leer el libro siquiera, pero es un acto de valentía, es como que y de desafío, ¿no? Y escribir sobre el exilio, sobre la historia de por qué tú sufriste un exilio forzado, necesita esa valentía. Y yo ni siquiera todavía he medido qué fue lo que hice, pero lo hice. Duré 10 años escribiendo la novela, y creo un día antes del lanzamiento, yo recuerdo que estaba en la cama y le decía a mi esposo, ¿será que la debo bajar de Amazon? ¿Será que la quito? Un día antes. Y la primera presentación que hice fue en la UNAM. Y les cuento que yo no presenté, yo lloré toda la presentación. Yo tenía un taco. Yo duré 10 años trabajando en ese libro, pero como que no había sido suficiente. Y llegué allá y apenas me preguntaron sobre la novela, yo no pude hablar. Yo lloré. Eso es el dolor de este exilio cuando es forzado. Y bueno, muchísimas gracias. Recuerdo también que la presentaste en la FIL de Miami y ahí también lloraste. Sí, es que es muy, muy interesante como tocas el asunto de que los muertos ajenos empiezan a ser nuestros muertos. Me gustó mucho. Bueno, ahorita más charlamos al respecto. Vamos a continuar con nuestra querida amiga, poeta, narradora, tallerista, Ana Guillot, de Argentina. ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo estás vos? Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hola a todos. Ya nos saludamos un poco antes también, y gracias, María, por integrarme a este grupo que no me daban las manos para ir anotando puertas de entrada para lo que quiero decir, porque me encantó mucho todo lo que escuché. Bueno, ¿largo o vas a decir algo? María. Dale. Bueno, entonces, a ver,
Varias puertas de entrada. La primera, mientras la escuchaba a Pilar, pensaba que a lo mejor yo soy una exiliada española, porque en mi familia solo mi mamá y yo, mamá era, yo soy argentina, el resto todos españoles, inmigrantes. Mi abuelo llegó a los 13 años, llegó solito y empezó a trabajar en una mercería y dormía detrás del mostrador en un colchón, hasta que, bueno, llegó a ser el hombre que fue. Papá vino un poco más grande, pero también, entonces, bueno, la Guerra Civil Española también los había marcado un montón. Soy heredera de esa causa republicana, y la verdad que la Guerra Civil Española me cansaba de chica. Yo sentía que era una familia muy, lo digo ahora, ¿no? García Lorquesta, digamos, ¿no? García Lorca estaba ahí, una familia doliente. Entonces, cuando la escuchaba a Pilar decía, capaz que yo me siento exiliada, pero me siento muy latinoamericana, por otra parte. Creo que, y voy a decir algo que es muy auténtico, me siento más latinoamericana indígena que gauchesca. Yo no me siento muy gauchesca. Leonardo, no sé, argentino querido, cómo lo vas a tomar, pero me siento unida a México, a Perú. De hecho, María, vos sabés que mi única novela publicada, yo sobre todo poesía y también hago ensayos, se llama Chacana y transcurre en Cusco. Para eso viajé 7 veces a Cusco y leí mucho. Es una novela que transcurre en el 1800 y pico, supuestamente, y ahí siento una enorme identidad. Así que, bueno, evidentemente no estoy exiliada, estoy en el lugar que corresponde, no siento un exilio físico, pero sí creo, y este es uno de los puntos a los que quería llegar, es que el ser humano es un exiliado per se. Estamos exiliados, vaya a saber de dónde, somos transeúntes, y ahí me hizo pensar Cari también, ¿no? Esto de no mentirse uno mismo. Disculpen que sea autorreferente, pero como decía Abelardo Castillo, el gran escritor argentino, decía, soy el escritor más cercano a mí, por eso voy a hablar de mí. Estuve trabajando bastante con los cuentos maravillosos de Grimm, Perrault, etc. En un libro, ese de ensayos, que se llama Buscando el final feliz, hace una nueva lectura de los cuentos maravillosos, porque creo que tienen un campo simbólico enorme, y creo que ese final feliz existe en tanto y en cuanto nos encontremos con nosotros mismos. Reinar en uno mismo, era un poco lo que decía Cari, me parece que es el viaje más fascinante, y en ese sentido siento que somos exiliados que estamos tratando de encontrarnos a nosotros mismos. A veces lo logramos, a veces no. Somos Odiseo tratando de llegar a nuestra Ítaca, y cuanto más logremos una especie de matrimonio interior entre lo que Jung llamaba ánima y animus, mi parte femenina y mi parte masculina, más allá de mi sexualidad y mis elecciones, me parece que vamos como tocando ese punto en el que logramos ser nosotros mismos y llegar a la tierra patria, dirían los griegos. Ahora, también es cierto, como decía Pilar, que es muy interesante pensar la vida como un viaje, planteárselo, hablar de entrar en conciencia, si uno tiene para comer y tiene salud, quiero decir. Hay mucho exiliado que ni siquiera puede preguntarse qué está haciendo en el planeta, sobrevive. Entonces me parece que eso es algo que nos duele siempre, que es continuo. Les digo, yo soy hija y nieta de la Guerra Civil Española, así que me parece que desde ese lugar también tenemos que hablar de ese que queda exiliado del sistema, y desde ahí tal vez los latinoamericanos lo vivimos desde un lugar más doloroso, más profundo, como si fuera un tajo más allá de una política o de la otra, ¿no? Me parece que
eso es algo para mirar. Es decir, entiendo la vida como un viaje, creo que nos vamos encontrando con nosotros mismos, ojalá así sea, a veces no, a mí me cuesta mucho, pero también queda mucho otro exiliado de ese sistema y sobre eso habría que pensar un montón. Por otro lado, con respecto a este momento, a la pandemia, el exilio me parece mayor en el sentido de que más allá de que estemos bien con nosotros mismos, escribamos, tengamos más tendencia a estar en lo interior, eso es absolutamente verdad, hay una amenaza. Y vivir con una amenaza, ¿se me escucha bien? Porque hay como un ruido, sí, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Gracias. Vivir con una amenaza es todo un tema. Yo creo, María, un poco tu pregunta era si es muy pronto para opinarlo. Creo que uno lo opina porque está, diría Saer, estoy estando, Juan José Saer, ¿no? Estoy viviendo, pero no hay todavía perspectiva. Creo que lo nuestro es un work in progress, ¿no? Algo parecido a, bueno, me voy adaptando a como se pueda y entonces a lo mejor estamos en un momento de noche oscura del alma, diría San Juan de la Cruz. Es un bellísimo momento igual para encontrarnos con nosotros mismos, pero también es difícil y es duro porque la gente se enferma, la gente muere. Bueno, decía Rosana hoy temprano, muchos han enfermado y están bien y uno apuesta, por supuesto, a eso. Pero es un momento también para mí de exilio y amenaza, y lo más pesado es tal vez esa amenaza. Con respecto a lo femenino, a la violencia y demás, otro tema que me interesa, a ver, yo no me di cuenta que escribía temas femeninos hasta que hace mucho me encontré paseando por Google con un idioma que no conocía, y me enteré que una chica en Polonia había hecho una ponencia sobre la feminidad en la poesía de Ana Guillot. Y fue deslumbrante, porque, bueno, escribí a la universidad, el rector me contestó, me conectó con ella, y ahí empecé a pensar, sí, evidentemente a mí este tema me interesa por encima. Diría que los que más me interesan son la guerra en general y bueno, y el tema femenino. Ahí también podemos decir que tal vez hubo un exilio. Sor Juana se metió al convento nada más que para poder estudiar, y Virginia Woolf nos habló de un cuarto propio, para no estar solamente haciendo la tarta de puerros y poder tener un lugar donde alojarnos a nosotras mismas. De todas maneras, creo, absolutamente, hablé antes de ánima y ánimos, que eso nos pertenece, pero no es en contra del hombre, es tratando de integrar al hombre, siempre que el hombre desee esa integración. No estoy, por supuesto, ni hablando de situaciones violentas, también la violencia infantil me preocupa, estoy hablando de relaciones comunes entre hombre y mujer. No me gusta pensar como en el malo y la buena, me gusta pensar que somos seres que así como tenemos que casarnos con nosotros mismos, animarnos, no sé, la bella durmiente se despierta cuando llega el príncipe, pero antes le abre la zarza, quiero decir, se despierta cuando se tiene que despertar y creo que despierta al don. La mujer de barba azul abre la puerta prohibida, se recontraanima, y lo bien que le va, porque encuentra a los cadáveres de las otras mujeres, podríamos mirarlo como un holograma y decir nuestros propios cadáveres, donde yo no hice algo, donde yo no me lo permití, donde me cercené alguna libertad. La bella besa a la bestia, y solo cuando la besa, la bestia deja de ser la sombra que es. Hay que besar a nuestra sombra, por eso hablo del matrimonio interior, ¿no? Hay que animarse a integrarla y no obturarla para no tener además enormes neurosis, y me hago cargo de lo que digo porque yo soy en todo caso la primera. Es decir, me parece que todo ese campo en donde se juega lo masculino y lo femenino desde un lugar, no sé si decir espiritual, pero más simbólico, es interesante, y entonces
integro a mi par para que mi par haga el viaje conmigo. Esos son un poco los temas, daría para tratar de cerrarlo, pero voy a cerrar con una cita que está en mi libro porque me parece que habla mejor de lo que quise tal vez transmitir. La cita es de una astróloga, nada menos, que se llama Liz Green, pero que no es horoscopera, es astróloga junguiana, trabaja un montón sobre este campo hermenéutico que a mí me interesa. Su libro se llama Guía Astrológica para Vivir con los Demás. Y bueno, nosotros vamos a escuchar al príncipe, me gustaría que los hombres que nos acompañen escucharan a la princesa, porque la cita es para todos. Ella dice: la búsqueda del príncipe contiene muchas sorpresas, y una de las mayores es el darnos cuenta de que cada uno de nosotros es al mismo tiempo el príncipe, el dragón, la perversa madrastra, el animal servicial y la amada. Y que también al mismo tiempo somos el narrador y la búsqueda. A mí me parece que me deja pensando para siempre en esto de no estar exiliados de nosotros mismos primero, tratar de que los que están exiliados entren al sistema, trabajar por eso. Y ahora en la pandemia, aprender a convivir en la noche oscura, porque espero que algún rédito traerá. En las grandes instituciones yo no veo mucho que estén a la altura de, pero es fácil también criticar cuando uno no está en una institución ni haciendo... pero bueno, me parece que es un work in progress. Ojalá al final, feliz, comillas, que nunca necesita hacer algo laudatorio ni a gran orquesta, sino ese encuentro íntimo con nosotros y con el universo, ojalá nos llegue y que llegue sin feliz o con el final de la pandemia. Así puedo abrazarlos, conocer a los que no conozco y abrazar a las que conozco. Muchas gracias por este espacio. Hermanita Palitachi, queríamos dar unos saluditos, Palitachi, ¿te acuerdas que queríamos interactuar? Sí, es rápido, pero quisiera que supieran quiénes. Está Denise Español, Adriana Sisto, Rosita Reyes y César Hidalgo mandando saludos para todos los presentes. Adelante, hermanita. Sigues. Muy lindo. Muchísimas gracias a Queen, Rosana. Ahora vamos a continuar con Ana Cecilia Blum de Ecuador. No sé si está por ahí porque no la veo. Está. Ah, ahí está. Nuestra querida poeta, profesora, ensayista, con un sinnúmero de poemarios publicados. ¿Cómo estás, querida? ¿Cuánto tiempo? Ana Cecilia es de Ecuador. En lo que habilita el micrófono, ¿ya se escucha? Ya. Ya, perfecto. Bienvenida. Aquí estoy. Bienvenida al coloquio El escritor desde su propio exilio. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Aquí un gusto de verte, saludarte después de tanto tiempo. Sí, mucho tiempo. En realidad estoy poquito a poco retornando a la literatura. Ya han pasado 4 meses del fallecimiento de mi esposo y 3 años desde el inicio de su batalla contra el cáncer. Bueno, cumpliendo con la promesa que le hice a él de tener o tratar de seguir con lo literario y tener una buena vida, aquí estoy. Un poco perdida todavía, se me hace raro volver a recitales, a encuentros, pero bueno, le voy dando. ¿Sabes? Esto del exilio. Hay una poeta, tenemos una poeta en Ecuador maravillosa de principios del siglo XX. Su nombre es Aurora Estrada y Ayala de Ramírez. Y recuerdo en un libro que yo antologué y ella está incluida en este libro,
recuerdo uno de sus poemas que decía: siempre me sentí extranjera en todas partes. Siempre fui triste y me sentí extranjera en todas partes. Y luego más tarde dice: pero mi llama azul sigue ardiendo y seguirá siempre. Esa extranjería de la que ella habla, yo la he sentido toda mi vida. Cuando viví en Ecuador, cuando he estado en mi grupo familiar, siempre fui una autoexiliada, porque a mí nadie me ha exiliado, gracias a Dios, al universo, a lo cósmico, no he tenido que partir por una necesidad vital. Partí porque quise simplemente, pero yo me sentí siempre así, ¿no? Y algunos de los psicólogos que he visto a través de estos años me han dicho que esa sensación de extranjerismo se debe al haber sufrido polio cuando era muy pequeña. Entonces yo crecí con un cuerpo diferente, con unas manos diferentes, con unas piernas diferentes. Y aún así, y todavía en un país en desarrollo, como era el Ecuador de ese tiempo, en donde pues se consideraba a alguien con una discapacidad física, se sospechaba que también era una discapacidad mental, que tenía una discapacidad mental. Y esa fue una lucha que yo no quise tener, demostrarle a nadie que mi cerebro estaba bien. Bueno, un poquito loco, pero inteligente, más o menos. Y entonces me exilié, me he exiliado de la escuela, me he exiliado de la familia, me he exiliado siempre. Y en la única cosa que jamás me exilié fue me exilié de la palabra. Allí es donde yo encontré casa, encontré refugio. La palabra siempre ha sido un juego, un juguete y una compañera para jugar. Yo nunca he visto el hacer literatura como algo que te tira de los pelos, te da de cabeza, ay, qué horror, la página en blanco, me muero. No. Para mí siempre ha sido un encuentro maravilloso con el único ser, la poesía, que no me veía diferente. El único ser que no tenía un espejo en las manos. Luego me vine a los Estados Unidos, estoy por acá ya 20 años, y de igual manera acá me siento lo mismo, es algo que probablemente jamás superaré, este sentido del autoexilio. Pero adoro vivir entre lenguas, adoro mezclarlas y comunicarme entre lenguas. No soy una purista, yo sé que muchos, tal vez algunos aquí sean puristas del lenguaje, y les doy mis disculpas, pero no, me encanta mezclarlo, me encanta el Spanglish. Ahora sobre este exilio propiamente, durante la pandemia, escribí algo. Es un exilio que yo experimenté durante esta pandemia, abrazado con la indiferencia. En los primeros meses de este año, cuando el corona empezaba a inundar el mundo, mi compañero de vida también empezaba a inundarse de muerte. Si el ser que ha compartido a tu lado los 4 elementos por 20 años comienza inefablemente a desmantelarse como un edificio agrietado y observas que ya no existe pilar que pueda sostenerlo y te haces testigo de su inevitable derrumbamiento, entonces el virus que anda matando afuera es nada, porque nada importa lo que afuera pasa. Solo importa lo que se va desenroscando como una cascabel adentro de tu casa. Afuera los enfermos caían por miles.
en la pantalla, mientras una apatía inconsolable me marchitaba. Mirar sin mirar, escuchar sin escuchar, sentir sin sentir, porque para mí el mayor virus no era ese, no era el corona, no era el de las imágenes en la tele. El peor virus era el tercero en nuestra habitación, invadiendo el cuerpo, usurpando los ganglios linfáticos, haciendo guarida perpetua en el pecho. Cuando uno se acuesta y se levanta con la esperanza de fusilar a la muerte del amado, cuando un estado de negación persiste en no otorgar territorio, cuando se imposibilita construir una explicación al despertar, donde inmediatamente se fusionan lo real y lo imaginario, y se precipita la pretensión de la vida inmediata como una pesadilla larga, y uno demanda despertarse del horror, resulta entonces que la pandemia es una narrativa lejana de ciencia ficción. A mí siempre me han gustado las palabras desde muy pequeña, pero el cáncer ha sido el único bicho que supo mordérmelas. Y desde un exilio forzado y también desde un autoexilio escogido ya por muchos años, no consigo apuntar definitoriamente qué sucedió conmigo y la pandemia todo este tiempo. No hay encuentro sinfónico entre lo que pasó por aquello que decidió quedarse. Ahora, meses después, con las cenizas de mi muerto alumbrándome poquito a poco, me va interesando otra vez la vida. Y es precisamente en esta nueva ola del virus, cuando descubro que el horror de afuera era más grande que el de adentro, entendiendo los superlativos que acompañan a esta brutal realidad, intentando extinguir la raza humana. Con estas ponderaciones empiezo a ocupar nuevamente la poesía, desprendiéndome de un yo indiferente y devolviéndome al empático. Esa es la verdad sobre mi exilio durante la pandemia. No la sentí, no me importó, porque se me estaba muriendo el amor de mi vida y esa fue mi única realidad, pero ahora, más tranquila, me doy cuenta de que esto realmente puede extinguirnos como seres de la Tierra. Eso es lo que tengo que decir. No más, no me pregunten más, nada más. Claro. No te voy a preguntar. No te voy a preguntar absolutamente nada porque el dolor lo ha dicho todo y es un dolor que todos sentimos, unos más cerca y otros más lejos. Así es que vamos a continuar con nuestro querido amigo, poeta, ensayista, Nicasio. ¿Estás por ahí? Profesor de literatura. Y con este nuevo programa que tiene con Pedro Enrique, El Instante Infinito, el cual le da mucha exposición a los escritores ahora dentro de dentro de este encierro que todos tenemos últimamente, y es como así refrescante sentarse uno a participar y a escuchar. Nicasio, sin más. Muchas gracias, María, por tu invitación gentil a participar con todo este grupo magnífico de escritoras en la otra FIL. Es verdaderamente un tema muy importante para todos los escritores, la condición del exiliado, que tiene diferentes dimensiones, como ya hemos visto en las exposiciones anteriores. Cada escritora va teniendo, digamos, un exilio, una experiencia del exilio diferente, y de alguna forma todos somos escritores porque sufrimos esa condición. Creo que es muy difícil ser artista sin tener de alguna forma ese sufrimiento, esa carga, ese trauma. En mi caso particular, yo nací en el exilio porque
nací por accidentes políticos en Buenos Aires, Argentina, de padres nicaragüenses que pasaron 17 años en el exilio por causa de la dictadura somocista. Entonces, todos nosotros nacimos en diferentes ciudades de América del Sur y regresamos finalmente a Nicaragua en 1963, cuando se dio una amnistía. Yo crecí en Nicaragua, es decir, de los 5 a los 17 años los pasé en Nicaragua y me siento nicaragüense, hablo como nicaragüense, escribo como nicaragüense. Me siento parte de esa tradición de la literatura nicaragüense. Y desde que terminé el bachillerato, después salí de Nicaragua a estudiar. Estudié en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina. Regresé a Nicaragua después de la Revolución Sandinista en 1979 a trabajar en el Ministerio de Cultura con el padre Ernesto Cardenal. Y después me decepcioné del camino que estaba llevando la Revolución Sandinista y emigré hacia los Estados Unidos, ¿no? Y he vivido aquí desde entonces. Tengo 40 años de vivir en los Estados Unidos. Entonces, puedo decir que continúo viviendo en el exilio. Pero sin embargo, a diferencia de lo que dijo Ana Cecilia, por ejemplo, para mí yo nunca me he sentido como como un extranjero, nunca me he sentido ajeno a ninguno de estos países. Verdaderamente creo que he sido bienvenido en todos lados. He sentido un enorme agradecimiento con todas las personas que en cada uno de los países que he vivido y en las condiciones en las que he llegado me han abierto las puertas, me han dado la mano, me han ayudado. Y eso me ha permitido a sentirme integrado más bien a esas sociedades, ¿no? Ahora tengo 17 años de vivir en Cincinnati, que es el Midwest de los Estados Unidos. Si hay un lugar difícil donde uno adaptarse, puede ser el Midwest, ¿no? Y sin embargo, aquí he encontrado una gran cantidad de gente muy amable, muy amigable. Creo que hay una condición, sí, como escritor de exiliado. En Cuba, por ejemplo, hablan del incilio, ¿no? Es decir, el escritor que se encierra en sí mismo y que vive una especie de aislamiento interior. Y el mayor inciliado que yo he conocido en mi vida es Lezama Lima, es decir, el gran poeta cubano que vivió un poco escondido en sí mismo y escribiendo la poesía más hermosa y hermética que se ha escrito en América. El oficio del escritor, como decía García Márquez, es el escritor, es el oficio más solitario del mundo. Sabemos que pasamos horas enteras en soledad con nuestros libros, con nuestras páginas, con nuestra computadora, y básicamente toda mi vida ha sido así. Salgo, digamos, de mi casa, de mi oficina, esta aquí donde estoy ahora es mi oficina en mi casa, y voy a mi oficina en la universidad únicamente cuando tengo que dar clases y hablar con algunos estudiantes, ¿no? Entonces, en realidad, antes de la pandemia, yo ya vivía un poco en esta situación. Ha sido mucho más difícil para mi esposa, por ejemplo, que es cardióloga y que está acostumbrada a salir todos los días al hospital, a ver pacientes y a vivir, digamos, una vida muy intensa fuera, viajando constantemente. Para ella ha sido mucho más difícil ahora, pues, encerrarse en casa. Creo que estamos viviendo una etapa que para la poesía ha sido valioso porque nos ha permitido ponerla de primer plano en las redes sociales a través de una gran cantidad de iniciativas que muchos poetas han tenido. María hablaba del programa que yo tengo con Pedro Enríquez, donde ya vamos a cumplir 30 semanas de estarlo haciendo. Hemos tenido más de 170 poetas que han pasado por nuestras pantallas.
y muchísimas otras personas están haciendo sus festivales, sus eventos, sus presentaciones de libros en forma virtual y nos permite a todos asistir, ¿no? Tenemos esta maravilla que podemos estar en este momento en Guadalajara y 2 horas más tarde en una reunión en Buenos Aires o en Managua. Es decir, la ubicuidad de la que disfrutamos ahora era algo que no lo teníamos antes, ¿no? Y eso es maravilloso. Cuando pensamos que el Internet, digamos, nos permite todas estas facilidades, nos permite tener acceso a una gran cantidad de libros, a unas bibliotecas maravillosas que podemos consultar ahora, ¿no? Con solamente un clic, y que podemos escoger entre tantas cosas. Al mismo tiempo, tenemos menos tiempo para leer. Como dice Vargas Llosa, estamos viviendo en la época del espectáculo, ¿no? Ahora tenemos todas estas series y películas en Netflix que son interminables, duran 30, 40 horas, ¿no? Y entonces la gente se engancha y dice, bueno, ¿a qué hora voy a terminar de leer los libros que he recibido esta semana? Así, están estas series televisivas infinitas, ¿no? Entonces yo creo que al mismo tiempo que tenemos una gran habilidad para conectarnos, para leer y para escribir, también nos estamos perdiendo tal vez un poco en ese laberinto que puede ser la red y las telecomunicaciones. Y ya para ir terminando, porque no quiero excederme de 10 minutos, creo que como todos ustedes saben, estamos viviendo en un mundo donde las desigualdades son cada día mayores. Tenemos más desigualdades económicas en el mundo. Esta pandemia, por ejemplo, ha permitido que la gente que ya era millonaria ahora sea multimillonaria. Y sin embargo, grandes cantidades de personas que apenas estaban sobreviviendo con sus trabajos en restaurantes, con sus trabajos de limpieza, con sus trabajos en ciertas compañías, los han perdido. Entonces, es decir, una gran tragedia que ha sucedido este año es que Bezos, es decir, Google, Amazon, Apple, todas estas grandes compañías multinacionales, multimillonarias, ahora controlan todavía muchísimo más parte del pastel que todo el resto de la población de la Tierra. Entonces, es una muerte verdaderamente lamentable, no solo la de las millones de personas que se han infectado y los que han muerto por la pandemia, sino la enorme pobreza, la miseria que se ha creado por esta tragedia. Yo creo que sí existen muchos puentes importantes entre América Latina y los Estados Unidos, entre Europa y América Latina, y que debemos de esforzarnos por seguir construyendo puentes de cualquier forma que podamos, a través de nuestros libros, a través de nuestras comunicaciones, de nuestras amistades, de nuestros textos. Siempre recuerdo que Rubén Darío fue el primer poeta transatlántico, el primer escritor transatlántico de América Latina, en una época en la que cruzar el Atlántico tomaba casi 2 meses y medio. Él lo hizo 11 veces. Fue el primer escritor de América Latina que tuvo una influencia decisiva en la literatura española. Fue el primer escritor de América Latina en vivir en París en una forma muy intensa, aunque verdaderamente nunca pudo tener acceso a la cultura francesa. Nunca los franceses lo leyeron, todavía no han aprendido a leerlo, y él probablemente se dio cuenta de eso. Entonces, termino simplemente diciendo que hay una condición importante, yo creo, en todo escritor, de ser un exiliado. Darío fue un exiliado en Nicaragua, fue un exiliado en Francia y fue un exiliado en España. A pesar de haber triunfado de la forma en que triunfó en Madrid, en Buenos Aires y en el mundo hispanohablante en general. Pero que lo único que podemos hacer es continuar con nuestra literatura, con nuestra escritura, y disfrutar
de tardes como estas y de amistades maravillosas como las suyas. Buenas tardes. Así mismo es, querido Nicasio. Vamos a ver, Rosana está por ahí, a ver qué tenemos con para romper un poquito, un minuto, ya que estamos bien de tiempo, y lamentablemente Ada Membreño, que le tocaba ahora, no consigue entrar, la compu la sigue sacando, entonces lo que voy a hacer es invitarla para mañana, porque mañana tenemos un espacio, solamente tenemos 7 escritores, y como ya ella se preparó, pues para que no se vaya eso a quedar ahí, su trabajo, sin presentarlo. Entonces, pues la dejamos para mañana, y vamos a hablar un poquito de las personas que nos están mirando pues vamos a repetir porque están presentes y lo dijimos muy rápido cuando Anita la interrumpió un poco. Le pido una disculpa a mi querida Ana. Está nuestra querida, están continuamente activos. Gaby Juárez, que nos acompaña desde ahí, nuestra queridísima lideresa de la otra FIL. Denise Español y Adriana Sisto, Rosita Reyes, César Hidalgo, y se integra Lisette Espinosa. Y bueno, aprovechando quizá este espacio, yo quisiera, si me lo permites, querida María, el integrar un poquito una pregunta como que nos inquieta quizá a todos, que en el coloquio de ayer que tú presidiste, se decía, hablándonos tanto de este exilio en nuestro propio país o internamente, ¿cómo es sobrevivir, para cualquiera que quisiera contestar, cómo es para sobrevivir el exilio sin tener acceso a las redes? Ya sea, por como decía nuestro querido Nicasio, por esta desigualdad, o por no tener la capacidad intelectual, por alguna manera, de la edad, de tener una convicción de cierta manera. ¿Cómo sería el compromiso del escritor de acercarse al no tener este acceso? No sé si alguien quisiera contestar. ¿Alguien dice yo? ¿Cómo no hacer ese exilio, no? O sea, ¿cómo lograr que no exiliar nosotros a nuestra propia gente por no tener acceso a las redes? ¿Cómo lo harías como escritor para integrar a esas personas? Nadie tiene la palabra. ¿No? Rompo el hielo. Ahí está Nicasio. Bueno, Venga, Nicasio. Yo diría que es un reto bastante grande hoy en día, porque una de las tragedias, digamos, de una pandemia como esta, de un contagio como este, donde el trato humano, que es lo más valioso, lo más bello que tenemos, es lo que causa la enfermedad. Entonces, estamos ante una situación donde ese distanciamiento social, como le llaman, ¿no? Que yo pienso que debe ser un distanciamiento físico y no un distanciamiento social. Pero entonces, ¿cómo acercarnos a personas que no tienen acceso a la red, que no tienen acceso a comunicaciones, a telecomunicaciones, en una época de contagios y en una época donde se disuaden las reuniones, las tertulias, las lecturas en bibliotecas, en librerías? Entonces, yo sí creo que es muy difícil. Una cosa que está haciendo aquí, por ejemplo, la comunidad de bibliotecas públicas, es llevarle libros a las personas que no pueden movilizarse y dejárselos, por ejemplo, en la puerta de su casa. Entonces, hacer un intercambio de libros con personas que no pueden salir, que no pueden ir a la biblioteca, por ejemplo, ¿no? a buscarlas, y que no tienen acceso a computadoras, ¿no? Pero creo que sí, es una época muy difícil para ese tipo de desigualdades enormes que existen. Gracias, Nicasio. Seguimos, si quieres, Palitachi, con nuestro siguiente escritor que tú tengas programado. Va conversando ahí con Adita para dejarla para mañana. Y bueno, podemos continuar con Rosalía, si está por ahí. Rosalía Reyes.
Sí, aquí ando. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. De origen mexicano, pero vive en la ciudad de Nueva York, tiene un par de maestrías, es periodista, coordina la FIL de New York City, que ha sido un éxito en los últimos 2 años, es docente y también creo que traductora. Bienvenida, querida. Muchas gracias, querida María. Y buenas tardes otra vez a todos ustedes. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, creo que voy a ir como que tejiendo un poquito de las 3 preguntas que María muy amablemente nos hizo llegar. En principio, cuando ustedes los escucho hablar acerca del exilio, pues veo que mi caso fue muy diferente porque yo soy mexicana, como ya decía María, y soy periodista y migré hace 8 años ya aquí a la ciudad de Nueva York por motivos personales, pero muy románticos, porque me casé. Entonces creo que ya desde ahí marca una diferencia muy grande. Y también precisamente ese hecho de haber migrado, digamos, voluntariamente y ser periodista, como que sí me marcó desde un principio el que había yo trabajado en México. Yo soy de Monterrey. Monterrey, que es una ciudad en la frontera. Entonces, cuando yo llegué a Nueva York, decía, es que qué raro que hay muchos eventos literarios y como que no sentía yo que la televisión o en aquel entonces los medios impresos, que en español eran pocos, que lo reflejaran. Entonces yo empecé a estudiar una maestría y simultáneamente empecé a escribir un libro, a participar en la escritura de un libro que se llama Latinos in New York, Communities and Transition. Entonces este libro fue así como que un puente para unir la historia de los latinoamericanos que viven acá en Nueva York. Ahí el capítulo en el que yo participé fue para escribir la historia de los centroamericanos o la comunidad centroamericana aquí en Nueva York. Y cuando escuchaba, por ejemplo, a Nicasio, cuando hablaba del caso de Nicaragua, recordaba yo que durante 2 años o 3 que nos llevó el trabajo de campo para hacer esa investigación antes de poder publicar el libro en el 2017, realmente entrevisté a muchas personas exiliadas y me daba cuenta de las diferentes razones, ¿no?, que habían tenido para el exilio. Y nuevamente yo me preguntaba, es que ¿por qué no las veo como que suficientemente reflejadas? Asimismo, simultáneamente fui involucrándome más en el ambiente literario y como estaba trabajando para un canal de televisión como corresponsal, empecé a hacer entrevistas con escritores y de pronto en Monterrey me dijeron, oye, ¿por qué no tienes un programa y entrevistas a los escritores? Entonces creo que desde ahí fue como que una manera que, contestando la pregunta número 3 de las preguntas que nos hacía María, que dice, ¿desde cuál eje se está documentando la historia de estos momentos? Bueno, yo creo que en mi caso, pues lo estoy documentando desde el ámbito televisivo, primero con mi programa, se llama, es un programa que cada entrevistado habla sobre su obra, ¿no? Entonces yo les pregunto a cada escritor acerca de su trabajo creativo y trato de dejar como una documentación. A María, por ejemplo, ya tuve la ocasión de entrevistarla y así sucesivamente. Entonces, pretendo con mi programa que se llama Nueva York Entre Letras, dura cada entrevista media hora, dejar como una especie de documentación o de huella del trabajo literario, no solo de los escritores aquí en Nueva York, sino de gente que viene temporalmente a vivir acá y que está publicando un libro. ¿Y cuáles son sus temas? Pues de todos, ¿no? Pero luego me di cuenta que también me gustaba mucho, de alguna manera, lo que defino como la gestoría cultural, y entonces fue que empecé a organizar, primero ayudar a organizar ferias de libro. Y cuando hace 2 años que me invitan a trabajar al Instituto de
de Estudios Mexicanos de CUNY, de City University of New York, empezamos a tener eventos y la primera pregunta cuando hacíamos una encuesta y le preguntábamos a la gente, bueno, ¿qué actividades te gusta o te gustaría tener? Y siempre decían, pues una feria de libro en español. Entonces nos dimos a la tarea y así fue como surgió la FIL Nueva York, que ya acabamos de tener la segunda edición ahora en el mes de octubre. Entonces ahí lo que nosotros decíamos, como el instituto está basado en el Bronx, también nos decían, pero háganla en Manhattan para poder llegar, ¿no? Porque digamos que Manhattan pues es el centro y de ahí podemos llegar de todos lados. Y así fue como hicimos una red de apoyo y para nuestra sorpresa, pues vimos que fue bastante bien acogida. Se unieron a nosotros el Instituto Cervantes de Nueva York, la Biblioteca Pública de la Ciudad de Nueva York, el periódico El Diario, que nos ayudó muchísimo a documentar y a darle difusión, y también City College of New York a través del profesor Carlos Aguasaco. Entonces, había empezado como que todo así muy bien y con muchas ganas en el año pasado, y de pronto llega la pandemia este año y dijimos, wow, ¿qué va a pasar? Nos quedamos sin presupuesto. Entonces fue al principio, por ahí estoy situándome en el mes de febrero, marzo, que dijimos, bueno, ¿y qué va a pasar? Y pensamos, ok, esto va a durar, lo de la pandemia va a durar de aquí a verano y vamos a seguir adelante con nuestra programación. Y claro que iban pasando las semanas y decíamos, y pues no. Entonces vino como que un balde de agua fría, como decimos por ahí, y sí llegamos a considerar la idea de cancelar, ¿no? Porque cómo íbamos a invitar a que los escritores vinieran a Nueva York, no había ni siquiera vuelos y bueno. El caso es que ahí llegó como que la fuerza de las redes sociales y la tecnología, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a tratar de hacerlo en línea. Y sí, ahora ya como que lo veo en retrospectiva y digo, ¿cómo no se nos ocurrió eso de inmediato, no? Porque ahora como que ya estamos tan habituados a este formato del Zoom, pero, o del Facebook Live o algún otro medio, pero en realidad cuando estábamos empezando la programación, pues sí fue como un shock para nosotros, ¿no? Como organizadores. Pero creo que la ventaja de poder llegar a más gente fue lo que nos animó. Entonces, de esa manera, pues seguimos adelante, explicamos a los invitados que iba a ser en formato digital o sea, virtual, y también pudimos como que llegar a más gente. Nos dimos cuenta, de acuerdo a las estadísticas del control ahí de vistas, que llegamos a más de 30,000 views. Entonces, creo que por ese lado, para hacer un evento relativamente joven, relativamente nuevo, se está como que siendo del agrado de la gente. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera mi participación es como más por el lado de la gestoría cultural, de tratar de promover el trabajo que desarrollan ustedes como escritores, como poetas. Pueden seguir la FIL ahí en la plataforma, es FIL.NIC, nos pueden encontrar. También les puedo dejar por ahí con María mis datos por si quieren más información. Ahora, de hecho, que se acaba de terminar, yo voy a estar concentrada en mis estudios doctorales, estoy estudiando un doctorado, y desde ahí viene también otro eje de documentación, porque precisamente me quiero dedicar a tratar de englobar o de analizar este movimiento literario que se está dando en español, porque ya hay algunas otras plumas y escritores, ¿verdad?, investigadores que lo están empezando a documentar, pero creo que todavía nos hace falta mucha documentación, porque es mucho el esfuerzo que están haciendo nuestros escritores, que están haciendo ustedes, y que de alguna u otra forma no se ve reflejado al 100% todavía en algunas plataformas. Entonces, creo que hay muchas instituciones, por ejemplo, CUNY, la universidad donde yo estoy, City University of New York, pero también está NYU. Yo estoy hablando obviamente nada más en la ciudad donde vivo, ¿no? Pero estoy más o menos al tanto y de esfuerzos que se están haciendo
haciendo, como y otros que también está haciendo María. Entonces, o también, por ejemplo, Pilar en Florida, que hay muchos esfuerzos y que están de alguna otra manera apuntalando esta cuestión de libro en español, y sobre todo en mi faceta de profesora, también me gusta documentar e impulsar a los jóvenes, porque nosotros como adultos estamos de alguna otra forma teniendo una experiencia, pero es muy distinta la experiencia que tienen los niños recién llegados y luego los adolescentes también. Entonces, en talleres que yo les doy de escritura a mis estudiantes, los impulso mucho a que documenten su experiencia en el exilio. De hecho, hace no más de un mes, hace poco me escribió una exalumna y me dijo, profesora, que me voy a animar a escribir mis cuentos. Como que después de esas herramientas ella sintió un poquito más de impulso, ¿no? Entonces creo que a nosotros también como catedráticos pues nos queda eso, impulsar y animar a nuestros chiquitos, a nuestros jóvenes, para que también cuenten su historia y que quede esa documentación. A nivel de documentación también pues está el LAWI, por ejemplo, Latin American Writers Institute, que pertenece a Hostos Community College, y también ellos están con su revista Hostos Review, que es bilingüe, hostosiana en español. Entonces, creo que sí estamos haciendo bastante trabajo por tratar de documentar la labor que realizan ustedes. Pero pues hace falta mucho más, y así en lo particular, y ya nada más para concluir, en el tema de la pandemia, por ejemplo, acá en la revista, que es un journal peer review que tenemos en el doctorado, lanzamos una convocatoria pública cuando estábamos por ahí de junio, más o menos, en mayo, para que nos hicieran llegar su trabajo creativo acerca de sus emociones que tienen con el COVID, ¿no? Entonces, fue una experiencia enriquecedora, porque vimos también cómo la pandemia está, pues, siendo asimilada o siendo vivida de múltiples formas. Nos llegaron dibujos, nos llegaron poemas, nos llegaron crónicas, ensayos. Es muy interesante ver cómo cada uno de nosotros pues vive de manera muy distinta este fenómeno que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Pero creo que siempre de alguna otra forma, creo que lo dijo por ahí Anna Bloom, si mal no recuerdo, creo que hay algo a lo mejor que nos podemos sentir aislados, pero siempre nos queda la palabra. Entonces me encantó cómo lo dijo, y yo estoy totalmente de acuerdo en que a lo mejor estamos aislados, tenemos que estar confinados ya desde hace semanas, desde hace meses. Sin embargo, siempre tenemos los libros, y pues eso es así como que un aliciente, ¿no? Un gran motivo como para poder explayarnos y sacar ahí también con la pluma y ahora con la computadora, tratar de encauzar toda esa creatividad y hasta ese trauma, ¿no? Que cada uno estamos teniendo. Entonces, pues nada, ese es más o menos el trabajo de documentación y de difusión que he venido desarrollando. Gracias. Muy bien, Rosalía, muchísimas gracias por tus aportes. Y sí, hace falta, ¿me escuchan? Sí. Hace falta bastante documentación antes de llegar donde Germán, que es el que nos falta. Así es como la preocupación de la mayoría de nosotros, como lo mismo que dice Pilar y Ana y la misma Cari. Literalmente, sí, hay que documentar, pero también hay que ver qué es lo que estamos documentando, porque yo recuerdo que cuando la pandemia empezó, aquí en República Dominicana cerraron las puertas el 17 de marzo, que fue al otro día de unas elecciones. Si no hubieran visto elecciones, hubieran cerrado las puertas antes, o sea, hubieran cerrado todos los aeropuertos, etcétera, etcétera. Y de ahí se abrió como un boom de gente leyendo por donde quiera. En realidad no lo critico, pero sí, en cuanto vamos a publicaciones y cosas, hay como que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Que se documente propiamente
lo que está pasando, ¿verdad? Porque esto se va a quedar, son cosas que se van a quedar en la historia por mucho tiempo y no queremos que se queden las cosas así en el aire, ¿verdad? Se empezaron tantos recitales por donde quiera, era más como la gente para salir y decir, aquí estoy, todavía estoy viva, imagino, ¿verdad? Pero estaban sucediendo tantas cosas como casi sin un porqué, simplemente como por estar. Y cuando se trata de la literatura hay que tener un poquito más, a lo mejor, de respeto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero sí falta muchísimo por documentar. Así mismo como nos mencionaba nuestra querida Pilar, que decía, como por ejemplo en cuanto a las niñas, me acordó la serie esta, y combinando con lo que Nicasio está diciendo también, de toda esa serie de Netflix, esta serie en Colombia que se titula La Niña, que fue basada en lo real de la guerrilla, lo que sucede con los niños cuando los raptan, cuando se los llevan, y como niños y niñas se convierten en hombres y mujeres a destiempo, mucho tiempo antes, ¿verdad? Y así mismo, Nicasio, mira, yo le tengo miedo a todas esas series, pero empiezo a verla porque pienso que dice es una serie, y digo, bueno, pues está bien, una serie, a lo mejor tiene un par de capítulos. Este asunto tenía 78 capítulos y a veces me daban las 2 y las 4 de la mañana, y es que cómo salgo, cómo me quito, y entonces pues, verdad, tenerle un poco de miedo. Inclusive un poemario que estoy escribiendo ahí ya, que está casi terminado, acerca de la pandemia. Una vecina mía aquí pegadita, 2, 3 meses que no la veo, y es como que, ¿y dónde te has metido? Ah, nos las hemos pasado aquí mirando series de Netflix, las hemos visto casi todas. Entonces, entre Netflix y Amazon, creo que se ha creado un boom increíble, ¿verdad? Aparte de todas las personas que han tenido que reinventarse y empezar negocios virtuales. Es verdad que ese es otro tema muy importante. Hasta mi hijo me estaba diciendo, mami, yo quiero empezar un negocio porque mira, tú sabes que ahora todo es virtual. Y yo, sí, ¿y cómo vas a hacer mecánica virtualmente? ¿Te vas a poner a armar carros ahí diciéndole a la gente cómo hacerlo y esto? Bueno, pero sí, hay que tener un poquito de cuidado con estos asuntos. Bueno, vamos a continuar con nuestro próximo y último invitado de la noche, que es Leonardo Germán, de Argentina. Es docente, artista plástico, dirige una revista digital muy interesante. Lo conocí por medio de unos eventos que se estaban haciendo entre Argentina y El Salvador, los indulgentes. Entonces, adelante, querido, no quiero quitar mucho tiempo. La palabra es tuya, Leonardo. ¿Me escuchan ahí? Bien. Muchas gracias, María, por la invitación en principio. ¿Sí? Bueno, yo he dado título de alguna forma a mi intervención con la frase de regreso a Corinto, ¿no? Para empezar, cito a Hölderlin, donde decía, no hay nada que pueda llamar mío, lejanos están los muertos, están mis seres queridos, y ya ninguna voz me habla de ellos. En principio, el regreso siempre es una utopía, una promesa suspendida en el tiempo, un tormento que crea monstruos de espanto en nuestros sueños. La tierra a la que se vuelve es una metáfora, es un lugar que reconstruimos en nuestra memoria y que alimentamos con nuestros deseos. Es ese paraíso perdido e imposible que nos mira. Volver a la literatura después de la muerte, rastrearla entre las barriadas pobres y escuchar la canción de los pescadores al amanecer es reencontrarse con nosotros mismos. Nuestro Corinto es ese laberíntico territorio de una Latinoamérica lacerada por las injusticias y la opresión. Ya de esto nos hablaba Borges de alguna forma,
viejo conocedor de los planos de la casa de Asterión, y nos advertía que Dios habita en las grietas. Yo agregaría, ese Dios que es la literatura, también crece en las sombras, en las heridas, en las llagas. Aquí estamos, entonces, como Pedro Páramo, perdidos entre los recuerdos de los muertos, buscando a nuestro origen. Y en esa búsqueda radica una de las alquímicas formas del arte literario. Vivimos en laberintos de pantallas que se convierten en cenizas apenas las tocamos, que se desvanecen frente a las verdades trascendentes que buscan enterrar en el virtual jardín efímero de las delicias. La literatura, entonces, es un grito en el desierto. No es un lugar cómodo, no es algo tangible e intercambiable la literatura, no es algo que se compra en el mall, no se compra ni se vende, no es una mercancía, no se cotiza en la bolsa. Es decir, la literatura es una labor, un trabajo, una disciplina, y como tal merece ser remunerado y reconocido. Pero no puede sujetarse a los antojos de los dioses del mercado basado en la especulación, en una industria que digita a los dioses muertos que merecen ser venerados, que busca lo masivo en vez de lo esencial, que confunde interesadamente lo popular con lo comercial, que no busca lectores, sino consumidores. Por eso, en nuestro infinito Corinto latinoamericano, la literatura y el arte están lejos de los circuitos en los que intentan recluirnos. Es necesario, entonces, como decía Vygotsky, demoler las paredes y salir a la calle. Allí, entre el pueblo, nos señalaba Lorca, que habita la poesía. No en nuestros confortables claustros. Es cierto que el flagelo de la pandemia universal nos encerró en extrañas arcas individuales, que desde las ventanas contábamos nuestros muertos y veíamos cómo el diluvio arrastraba las construcciones ideales de las masas, cómo la corriente violenta de la historia y el sistema erosionaba todo lo conocido. Fue un exilio extraño, de millones de islas a la deriva. Pero nosotros, solamente en nosotros está volver. Nosotros elegimos cómo volver, como el metafórico Larsen que llegaba derrotado a su Santa María, o como aquel Agapito Robles con su poncho iluminado de colores encendiendo el mañana. La historia no es la que registran y documentan las grandes cadenas. ¿Dónde está escrita la historia de los esclavos que construyeron las pirámides? Decía Brecht. Yo agregaría, ¿dónde está escrita y documentada la historia de Inti Sotelo Camargo y Brian Pintado Sánchez, asesinados durante las protestas en Perú? ¿En qué libro se registró la existencia de Anthony Amaya, un joven de 16 años que fuera arrojado desde un puente por los carabineros durante las movilizaciones en Chile? ¿En qué lugar se cuenta la historia de los campesinos que duermen en fosas comunes en Colombia?
¿En qué lugar, ya que hablamos de exilios, se cuentan las historias de aquellos que viven y mueren en las maquilas, o aquellos que viven y mueren tratando de cruzar las fronteras de Estados Unidos? Quizás si miramos sus rostros transparentes, ellos nos puedan contar su vida. Quizás podamos escribir una historia real, una historia que invoque a la vida. Hiperión mira a Corinto y vuelve a su patria. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias a vos. Y cerrando acá, has dado verdaderamente en uno de los clavos más fuertes de clavar. ¿Dónde están todas esas historias? ¿Quién la está escribiendo? Yo diría que por un lado, cada gobierno debe de ser el gobierno y nosotros los desgobernados deberíamos de tener parte de esa tarea. Porque si no documentamos todos estos rostros invisibles, como mencionas, que están cayendo cada día a día en las fronteras, ¿verdad? Mira lo que está pasando en Europa, mira lo que está pasando en Palestina y la frontera de México. Entonces hay que documentar, también es bonito enamorarse y hablar del amor, del desamor, pero la verdad que ese sentimiento lo podemos dejar para adentro con la pareja y con la familia. Y creo que el escritor tiene ese compromiso, así como dice Pilar, no hay suficiente documentado, y como vos lo dices. Y creo que esa es parte, y por eso es parte de este ejercicio que estamos haciendo ahora y lo continuaremos. De aquí vamos a sacar un coloquio. Cuando organicen sus notas, nos las pasan y vamos a ver qué tan pronto podemos sacar eso, porque inclusive hablando ayer con Fabricio, un catedrático Puerto Rico, me dice, se necesitan más libros, se necesitan más historias como esta, no está, ¿qué puede agarrar el profesor si no tiene de dónde? El libro no está en el estante ni está virtual tampoco. Así es que quiero ahora abrir, tenemos un promedio de 15 minutos. Rosana, no sé si tiene por ahí algún comentario, y ustedes también, cada uno, si pueden hacer preguntas entre sí o agregar algo que piensan que quieren agregar, que se le olvidó, o a veces un poquito uno, escuchando otros escritores aquí y allá, a veces uno se moldea y cambia un poquito de parecer en ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, abiertos están los micrófonos. Veo que Ana Pues tiene de saludos seguimos con las mismas personas, pero yo quisiera preguntar, si me lo permiten, de todo lo que hablan a mí me conmueve muchísimo. Yo nunca he estado exiliada en otro país, pero sí he tenido muchos amigos exiliados y creo que varios de ustedes me podrían contestar esta pregunta que hizo ayer Marianela. Se las quería hacer yo a ustedes, que me encanta. Dice, ¿qué es lo deseado y qué es lo que el mundo nos ofrece en este exilio? O sea, ¿cómo viven ustedes en el exilio? ¿Qué cara te da este país? Realmente, ¿cómo te sientes tú ahí con este nuevo padre? Si eres más permisivo con este padre en el exilio y cierras un poco más los ojos, o realmente alzas la voz en el exilio. Me encantaría escuchar algunas de sus voces, porque no he tenido esa oportunidad y me encantaría que lo compartieran con todos nosotros, con mucha gente que nos interesa. ¿Hay alguien? Los micrófonos están abiertos.
Es la pregunta. No sé si te voy a contestar, Rosana, creo que no, pero sí quiero contestar desde lo que observo como coordinadora, porque eso me quedó en el aire antes, y me pegó mucho lo que decía Rosalía, porque coordino talleres hace muchos años. He tenido la suerte de coordinar escritores muy potentes que María conoce, y lo que observé este año en mis clases de Zoom o de Meet es que creció exponencialmente la cantidad de textos. Hay una necesidad brutal de escritura, y cuando ellos me dicen, no, perdona, otra vez estoy escribiendo sobre la pandemia, bueno, Rosalía, han dado testimonio desde lo personal, desde el contacto con la naturaleza, desde esos seres anónimos que dice Leonardo. A mí me gustaría, después vamos a ver cómo, hacerles llegar esa producción que no es mía. Yo me la pasé trabajando y escribiendo poco, pero soy una agradecida de haber tenido trabajo, pero creo que hay material muy bueno, y cuando ellos me dicen, no, hay otra vez, yo les digo eso, bueno, en algún momento nos van a estudiar, porque evidentemente este momento del mundo es absolutamente histórico, y a lo mejor van a dejar testimonio de esto ustedes. Hay textos muy potentes, me encantaría acercarlos. Hay gente que cierra la boca, hay gente que cierra los ojos, hay gente que está detonada. Esos testimonios me parecen tremendamente importantes, así que ya me van a decir cómo hacerles llegar a algunos. Y bueno, no respondo a eso, sino a la experiencia que tuve de enorme cantidad de trabajo. Lejos de amedrentarlos, hay una necesidad enorme de sacar, y también, no sé por qué, tal vez porque hay una conexión enorme con lo que está pasando, el nivel de los textos es también mucho mejor. Ya de por sí son muy buenos, pero mucho mejor que otros años. Me encantaría que pudiéramos compartirlos. Yo termino los grupos después del 15 de diciembre, y ahí voy a estar libre como para buscar otra vez lo que ellos escribieron y convocarlos y mandarlo a tal lado, pero me encantaría compartir eso porque creo que ahí están los testimonios, Rosalía, también, ¿no? Con todo Y gusto. parece algo muy casero, pero no lo es. Son muy impresionantes. Entonces, bueno, vaya por cada uno de mis coordinados que acercó ese testimonio a mi vida. Eso, gracias. Muchas gracias. Ujú. Gracias, querida Ana. Súper interesante. Y sabe que Gabriela creo que se ha comprado esta plataforma por un año, y podemos coordinar algo así después de la fin, por ahí, por enero, finales de diciembre, y empezar un tipo de conversatorios en vivo, y se pueden ir agregando, o de talleres también. Eso es parte del plan. La fin no termina el 7 de diciembre, ¿verdad? Bueno, termina la del 2020, pero ahí mismo empieza la del 2021. Uno le va pisando el talón al otro. Es como, ahí ni casi sonriendo, como el Festival de Granada, ¿verdad? Termina el 17, el 22, pero ahí mismo empiezan los arreglos para la próxima, y creo que es una oportunidad para empezar por ahí. Me encantaría, y lo merecen, y también puede ser distribuido por escrito, pero creo que sí, que estos testimonios en un momento pensaron en subir algo a Instagram, pero bueno, más allá de eso, a mí me encantaría como responder a esto de que testimonios hay, y son elocuentes. Sí, hay, igual que hay mucha literatura buena, pero engavetada. Entonces la meta es sacarla. Sí. Rosalía, ¿querías agregar algo? Sí, nada más para responderle a Ana. Con todo gusto podemos contactarnos después. Yo te paso por ahí mi email y nos ponemos de acuerdo, pero sí, en lo que podamos ayudar, con todo gusto. Y qué Sí, bueno, me encanta. felicitaciones por esto que estás haciendo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, lo hacen ellos.
Yo no hago más que ser casi espectadora, pero ahí hay un hormiguero maravilloso para trabajar. Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo. Si alguien quiere agregar algo, aquí tengo a Chari pisándome los talones, porque ahora viene, hablando del exilio, ahora viene una presentación del querido escritor de Costa Rica, Memo Acuña, a presentar un libro también de la frontera, así que no se lo pierdan. Y bueno, y mañana continuamos de nuevo con la tercera parte de estos coloquios. Cuando Gabriela me convocó, me estaba diciendo, digo yo, no, vamos a hacerlo de 1 hora. Después cuando digo yo, bueno, 1 hora no es suficiente, vamos de 2, pero 3. Ella quería que como que hubiéramos hecho la semana entera, hubiera sido genial, pero uno termina totalmente agotado, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos. No te vayas, un momentito. Me gustaría mucho, no sé si es posible, que nos compartiéramos los correos de todos para entrar más en contacto. Y en mi libro hispano me encantaría si pudiéramos tener ese escrito de Leonardo para publicación, si es posible. Me lo ganaste, Pilar. Se lo iba a pedir para metaforología. Lo podemos compartir, amiga. 2 voces, mejor que nada. ¿Te parece? Voy a crear una red de correos con los de los 3 coloquios. Perfecto. Muchas gracias, María. Y ahí van, como yo siempre digo, cuando yo le decía, cuando estaba haciendo la primera antología, yo le decía, bueno, te dejo porque voy a pescar. Y él pensaba que yo pescaba de noche. Como vivo en un lago, voy a pescar escritores, es que estoy pescando a medianoche por la diferencia de hora y eso. María, Bueno, María, muchas gracias. Javi, tenés 1 minuto porque Chari me está pisando. Sí, que felicidades, y coincido en estos espacios. Creo que estas fortalezas, el día de hoy se ha estado ya aterrizando en un punto muy medular del contenido. A través del periodismo, a través de las ferias. Creo que esta red que se está consolidando a través de estos coloquios, con tu maravillosa participación, nos pueden acercar también y unir a través de lo que hemos venido platicando, de una publicación que puede ser La Nave de Cristal, donde todos podamos confluir y publicar algunos de los textos, además de los conversatorios. Queda aquí una propuesta para todas y todos, donde podamos confluir y derribar todas estas barreras que están sucediendo, e incluir a quienes no tengan redes, pues para de alguna manera, quienes sí tengan oportunidad de estar cerca, irlos acercando a través de la maravillosa coordinación de cada uno de los proyectos de ustedes, y que ahí vayamos construyendo. Un abrazo, felicidades desde la otra FIL. María Palitachi, muchísimas gracias, eres maravillosamente otra FIL, que le has dado esa fuerza a esta edición. Gracias. Gracias, María, felicitaciones. Gracias. Gracias, María, y encantada de conocerlos a todos. Igualmente. Con muchas ganas de Gracias, participar María. con ustedes. Un abrazo. Gracias, María, Gracias a todos. gracias, Rosana, gracias a todos. Bueno, Gracias por estar en la otra fil y nos vemos muy pronto. Gracias, Rosana. Saludos. Muchas gracias. chao, chao. Bye, bye. Gracias.